Hoy Dios tiene una palabra especial para tu vida. Saludo. Dios te bendiga mucho. Gracias por la sintonía prestada. Hoy sabemos que es un día especial porque en la presencia de Dios, Dios siempre revela su voluntad, aunque muchas veces la está buscando de manera equivocada, pero hoy el Señor te da la oportunidad de descubrirla. Y vamos a ver en la palabra de Dios un personaje muy importante que nos da un aporte interesante para la fe cristiana. Y nuestro personaje es Gedeón en los días en que el pueblo de Israel estaba siendo azotado, amenazado y que estaba en manos de Madián. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y por ello entonces el Señor lo entregó en manos de sus enemigos. Y ahora lo vemos como cada día el pueblo empobrece, lleno de miseria, lleno de temores y de tal punto que se fueron a las cuevas y allí entonces ellos estuvieron por mucho tiempo. Apareció a Gedeón y en medio de ese llamado especial de Gedeón cuando ya estaba listo para ir a la batalla, él se paró y trató de ponerle señal a Dios, buscar prueba, buscar señal de que realmente Dios le había llamado para hacer su voluntad, para llevar su palabra, para liberar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba. Sin embargo, él cometió 3 errores, los cuales también hoy tú debes tratar de evitar de no cometer. Esos errores que tienen repercusión no solo en la vida presente, sino también en el futuro de las generaciones venideras. Hoy hablamos de Gedeón porque fue un hombre, un joven en el principio tímido, pero que su carácter fue sometido a la voluntad de Dios y el Señor trajo liberación al pueblo de Israel. Pero veamos los 3 errores que cometió y vamos a ver 3 elementos importantes que son necesarios para tú descubrir la voluntad de Dios. Si le estás buscando la voluntad de Dios, pues déjame mostrarte en primera instancia los errores que cometió Gedeón y la manera en cómo Dios estuvo trabajando con él a pese a sus errores que él había cometido. El primer error que cometió Gedeón tratando a través de un vellón eran lanas de las ovejas. Él tomó un paquete de lana y entonces puso una prueba al Señor y lo repitió una y otra vez. El vellón de Gedeón no era para determinar la voluntad de Dios, sino para confirmarla. Gedeón no andaba buscando la voluntad de Dios porque ya le había sido revelada. Pero ahora estamos viendo a Gedeón intentando descubrir, confirmar aquella palabra que Dios le había dicho. Y dice en Jueces capítulo 6, versos 36 y 37, declara la palabra de Dios. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano, como lo has dicho. Recuerda que Gedeón no estaba buscando la voluntad de Dios. Gedeón estaba tratando de confirmar la palabra que Dios le había dado. Y ahora estamos viendo que ya Dios le había hablado. Pero así posiblemente se está tratando de buscar la voluntad de Dios, de buscar una confirmación. Sabes que lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, pues ya Dios te ha dicho en su palabra que no va. Pero insiste en que sí, y ya tienes resolución, pero quiere o que Dios te hable, quiere que Dios te diga, pero ya tú decidiste. Entonces, el vellón de Gedeón no era para confirmar, no era para buscar la voluntad de Dios, no era para saber si realmente Dios estaba en el asunto, era para confirmar que así como Dios le dijo, yo iré contigo, él quería garantizar eso. Pero tristemente es la forma común que muchas personas hoy día están utilizando y es un problema generalizado. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo generalmente la falta de entendimiento, pero también la falta de obediencia. El problema de Gedeón ahora estamos viéndolo en 2 dimensiones. Ya Dios le había dicho, no era un problema de conocimiento, sino
que era también un asunto de obediencia. Y Jueces capítulo 6, verso 38, dice la palabra de Dios: aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Es decir, que él sacó una taza grande llena de agua de aquellas lanas. ¿Por qué? Porque Dios obró. Ya Dios ahora le mostró, le respondió a Gedeón. Pero no siempre vamos a ver a Dios respondiendo a todas las pruebas que nosotros le ponemos. Muchas veces las pruebas que ponemos es una evidencia de la debilidad del carácter, es una evidencia de la debilidad, de la falta de fe, de el querer caminar basado en nuestros sistemas de valores y no en la palabra de Dios. El segundo error que cometió Gedeón fue que en vez de reconocer la autoridad de Dios, ahora estamos viendo a un Gedeón que está desafiando la autoridad de Dios. Y el versículo 36, versículo 37, la palabra de Dios nos dice: así como has dicho, lo repite una y otra vez. Y Gedeón ahora está queriendo establecer los parámetros, establecer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que cuando actúas de esa manera, está tratando de subordinar la voluntad de Dios a la voluntad tuya. Pero el deseo de Dios es que tu voluntad sea sometida a la voluntad de Él. Como lo dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, también se haga en la tierra. Hoy queremos la voluntad de Dios, que se haga en nuestras vidas, que se haga en tu vida, que se haga en tu familia, que se haga en todo espacio y lugar donde Dios se está glorificando. De manera que Gedeón está estableciendo parámetros y está diciendo: Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. Está tratando de condicionar la voluntad de Dios, y posiblemente tú lo estás haciendo en estos momentos. Está tratando de que Dios te responda a tu capricho, de que Dios responda a tu falta de fe, que Dios responda a tu debilidad, que Dios responda a criterios que están antibíblicos, que no están contenidos en la Biblia, que no están en los preceptos de Dios. Entonces, esto es sumamente importante, que tú abras tu corazón al Señor en esta hora y le permita al Espíritu Santo de Dios obrar en tu vida. ¿Quién está a cargo de esta situación? Estamos viendo a Gedeón como alguien que monta a un conductor como pasajero, como un copiloto. De repente está diciendo: haz esto, aquello, mientras el chofer está maniobrando el timón. Entonces la persona está diciendo: no, porque lo que tú debes hacer es acelerar, lo que tú debes hacer ahora es aumentar la velocidad, lo que tú debes hacer ahora es pararte, rebasar. Entonces Dios no obra así. Dios no está obrando así. ¿Por qué? Porque Él es soberano y su voluntad es soberana. De manera que el tercer vellón que utiliza, el vellón de Gedeón, no sirvió para fortalecer su fe, en cambio la debilitó. Y muchas veces la prueba que está poniendo es antibíblica, y lo que está es debilitando tu fe, debilitando tu confianza, debilitando tu acercamiento a Dios, cuando el Señor lo que quiere es bendecirte. Y si ya Él dijo: haz esto, haz aquello, simplemente es obedecer. Gedeón pudo haber evitado situaciones, pero no, él siguió. Nosotros muchas veces caemos en los mismos problemas de Gedeón. ¿Por qué caemos en los problemas de Gedeón? Porque estamos inventándonos nuestras pruebas. Tú sabes que el joven o la joven con que quieres casarte no es creyente, y estás diciendo: varón, vamos a orar por ello. Vamos a orar para ver si es la voluntad de Dios. Mi hermano, ya Dios lo dijo claro, y Dios no aprueba esas uniones. Dice la palabra de Dios: no te una a un yugo desigual. Y el yugo desigual implica que la persona con la que tú quieres casarte pues no está en el mismo nivel espiritual, o no tiene una relación con Dios, y por ende entonces esa persona necesita rendir su corazón a Cristo. Posiblemente quieres hacer un negocio con alguien que no es creyente, pero estás diciendo: Señor, esta es tu voluntad. O con una persona que Dios no quiere que tú hagas negocio. Posiblemente Dios
Tú estás diciendo, Señor, haz tu voluntad, pero déjame decirte una cosa, que la voluntad de Dios no es una voluntad aérea. Ya Dios ha revelado en su palabra lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios permite que conozcamos su voluntad a través de los siguientes medios que quiero mencionarte. El primer medio que Dios quiere que tú utilices para descubrir su voluntad es la oración. Comunícate con Dios, háblale a Dios, exprésale a Dios lo que hay en tu corazón y Él va a responderte. Dice la palabra que el que le busca le halla. Y en Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídale a Dios la sabiduría y Él, dice la palabra, le va a dar a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios quiere darte la sabiduría para que sea un hombre y una mujer de éxito, para que pueda caminar en la perfecta voluntad de Dios. Pero el segundo elemento que Dios, o el segundo medio que Dios ha provisto para que tú conozcas, para que tú te muevas, para que tú disfrutes la voluntad de Dios, es la lectura de la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, no vas a descubrir el consejo del Señor. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara a tu camino, es como un martillo que quebranta las piedras, es como ese cincel que utiliza el artífice para darle la forma a tu vida. Dios está usando su palabra como medio para revelar su voluntad. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, hoy te invito a que leas la Biblia, que cada día saques un espacio para leer la palabra de Dios, aunque sea un versículo. Pero hay sabiduría cuando escucha, cuando lee, cuando meditas en la palabra de Dios. Y un tercer medio que Dios está utilizando para revelar su voluntad es el que tú escuches el sabio consejo de otros creyentes. Dios ha dado experiencia a otros creyentes para que puedan orientar, puedan aconsejar, puedan instruir, puedan exhortar y puedan enseñar a otros. Porque en la medida en que tú buscas ese consejo, Dios te va a revelar su voluntad. Posiblemente esa persona ya ha vivido una experiencia en el área y la dimensión en la que tú estás y Dios está ahora diciendo, mira, tú toma por ejemplo esta experiencia del hermano o de la hermana tal. ¿Por qué? Porque esa persona vivió la amarga experiencia de una decisión mal tomada. Y hoy yo quiero invitarte para que haga uso de estos tres medios. Hay más medios que Dios ha provisto, pero estos son los principales, porque también tenemos al Espíritu Santo, que es el que está dentro de ti como creyente, que te revela y te muestra la palabra de Dios, te trae la revelación de Dios que está impresa en la palabra escrita, te trae la iluminación para que tú puedas descubrir ese consejo, esa palabra, esa dirección y eso que Dios tiene para ti. De manera que es importante que reflexiones y medites. El vellón de Gedeón no es el mejor de los métodos, pero claro que sí, muchas personas ahora lo están utilizando. Tienen un sueño y quieren validar eso y entonces le ponen una prueba al Señor. Posiblemente no te engalanas en el patio de tu casa porque no eres criador de ovejas, pero está buscando otras señales y está diciendo, Dios, si a las 8 de la noche pasa tal cosa, hoy entonces yo haré esto porque esa es la voluntad tuya. No, otros dicen, si llueve en el día de hoy, Dios me está diciendo que siembre el conuco, que siembre la parcela, pero si llueves en el día de hoy, Dios me está diciendo que no salga de la casa, no haga aquello o lo otro. Déjame decirte que Dios no obra así. La voluntad de Dios no es así para contigo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de movernos en la voluntad de Dios. Y cosas grandes y extraordinarias Dios traerá a tu vida. Que el Señor te guíe en las tomas de tus decisiones, mientras busca esa dirección correcta, mientras busca esa bendición de tratar de cumplir y agradar a Dios a través de su santa voluntad. Dijo alguien, la voluntad de Dios no nos llevará más allá donde su gracia no nos pueda proteger. La voluntad de Dios no te llevará más allá donde su gracia no te pueda sostener.
La gracia de Dios quiere sostenerte en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que recibe esta palabra, que tú le bendiga, que tú le guardes, que tú le prosperes, que tú le levantes y que les ayude, Señor, a descubrir tu voluntad a través de tu palabra y los medios que hemos mencionado. Padre, bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y recuerda que Dios es un Dios fiel y todo lo que Él prometió, Él lo cumplirá en tu vida. Dios te bendiga.